quiero agradecer mucho a todos por estar aquí, especialmente a Daniel Chernilo, que nos acompaña desde Chile, para dar esta charla sobre debatiendo la humanidad en tiempos de crisis. Quilas, como ustedes saben, es un instituto de las artes liberales y ciencias que promueve el tema de la inclusividad e invita a personas de toda índole para que se unan a este espacio. em, y podamos tener conversaciones pedagógicas, educativas, informativas. Em, y hoy tenemos el gusto de tener una conversación que de alguna manera está destinada a ser un poco abstracta, pero pensando en que lo abstracto está completamente vivo entre nosotros y en la sociedad. Un poco cómo va a funcionar la sesión es que Daniel va a tener la presentación sobre sus ideas, también específicamente sobre su libro Debatiendo la Humanidad. Y eh, esto durará unos 30 minutos, 35 minutos, y después seguiremos a hacer una serie de preguntas que serán moderadas por Sebastián Raza, que nos acompaña también trasnochándose un poco desde Inglaterra. Y bueno, sin mucho más que decir, le paso la palabra también a Sebastián para que nos diga un poco eh, eh, la historia, un poco de cómo surgió esta iniciativa que estamos presentando el día de hoy. Y de ahí seguimos a la presentación de Daniel. Les agradezco mucho y un poco las reglas del juego es que si tienen preguntas durante la charla, las van poniendo en el chat y las haremos al final de la presentación. Eso y muchas gracias y espero que se diviertan. Voy a presentar a Daniel. Daniel Chernilo es profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez y profesor visitante en Loughborough, donde trabajó la última década, si no estoy mal, y también profesor visitante en la Universidad de Sydney. Daniel es sociólogo y tiene un doctorado por la Universidad de Warwick, donde trabajó bajo la supervisión de Robert Fine. De ahí que uno de los temas que inquietan a sus distintas investigaciones es el rol de lo normativo y la pregunta por la normatividad en la teoría social, y más específico en la teoría sociológica. En sus primeras investigaciones, Daniel se ocupó de argumentar que la teoría social tiene un fundamento cosmopolita y universalista, que sustenta muchas de las descripciones que hace de lo social. En su último libro, Debating Humanity, eh, hay otra exploración acerca del lugar de lo normativo, y como yo lo interpreto, veo que Daniel intenta al menos conectar dos planos que están mutuamente relacionados. En primer lugar, lo hace desde la perspectiva del observador sociológico, de una tercera persona, y uno de los argumentos del libro es que las enunciaciones que hacemos como observadores sociológicos sobre lo social no son solo descriptivas, sino que tienen un trasfondo normativo. Dicho trasfondo normativo, Daniel lo encuentra en sus concepciones de lo humano y de la humanidad, que permiten generar mejores descripciones de lo social. En este sentido, Daniel lo que hace en ese libro es investigar los conceptos de humanidad que están presupuestos en algunas teorías sociales, yendo desde Hannah Arendt, pasando por Charles Taylor, Habermas, Boltanski, creo que San Jonas y entre otros. El argumento de Daniel es que al estar conscientes de estos presupuestos normativos, podemos hacer mejores observaciones de cómo se desarrolla la vida humana en formas sociales concretas. El segundo plano, en cambio, trata sobre el rol de lo normativo en la vida social misma, cómo lo normativo está en la fábrica social, tiene una existencia preteórica, está en la vida social. Tal como yo lo interpreto, la obra de Daniel anticipa y es parte de lo que podríamos llamar, sin pretensión de novedad, y aunque el término muchas veces se ha usado de forma exagerada, algo así como un giro normativo que la teoría social ha terminado de dar en los últimos 10 años. Así como el llamado giro cultural puso a la teoría social en diálogo con la semiótica, la lingüística y la hermenéutica, este giro normativo abre un diálogo con la tradición de la filosofía práctica, la filosofía moral y la filosofía política. Eh, yo he visto que esto que estoy llamando ahora el giro normativo se está dando en distintas locaciones. Se hace en Francia con el trabajo de Bruno Carcenti, en Brasil con el trabajo de Frederick van den Bergen.
pero a mi modo de ver, el proyecto de Daniel es sin duda una de las versiones más robustas, coherentes, interesantes para tener este tipo de empresa bajo lo que él llama la sociología filosófica. Sin mucho más que decir, le cedo el paso a Daniel y es un gusto tenerle aquí, es un honor tenerle con nosotros. Muchísimas gracias a Francisco por el interés y a Sebastián también por la organización. El vínculo con Sebastián ya trae algún tiempo, nos conocimos hace algunos años y Sebastián ha sido siempre muy, muy generoso con mi trabajo, ¿no? Como ya lo vieron en la introducción tan generosa que hizo ahora también, y en la publicación de un número, ¿no? En la revista Distinction en Dinamarca, y ahora también en la revista que sacan allá mismo en Ecuador, un número dedicado al trabajo al trabajo que hay en mi libro. La idea para la presentación de hoy día, genuinamente me interesa más conversar que darles una charla muy larga, pero quería hacer tal vez dos cosas. Muy brevemente, hacer alguna clase de narración semi-biográfica de cómo llegué a trabajar estos temas y alguna suerte de continuidad, porque ya es un programa de investigación que sí, que efectivamente tiene 10 o 15 años. Y por otro lado, no concentrarse en algunas de las ideas del libro, no con algún nivel de tecnicismo, pero también tratando de hacer la conversación lo más abierta posible, de forma tal de que en las preguntas podemos o explicar y expandir en algunos de los temas, o perfectamente también no profundizar en la dimensión más específica de algún autor o de alguna teoría. Yo estudié efectivamente sociología en la Universidad de Chile a inicios de la década de los 90. Esa es la época que coincide con el fin de la dictadura de Pinochet. Yo ya estudié cuando Pinochet había dejado el gobierno. Y no hubo razones muy profundas para estudiar sociología, ¿no? En esa época la sociología en Chile se venía recién reabriendo, ¿no? Después de 17 años muy oscuros. Pero algo que sucedió relativamente pronto en ese proceso fue que me di cuenta que más que la sociología propiamente tal, no me interesaba estudiar filosofía, pero por razones financieras en la época y por razones de currículum, que la universidad del currículum era muy estricto, ¿no? A mitad de camino de la carrera de sociología, haberse movido a la licenciatura en filosofía, no resultaba práctico ni financiera ni biográficamente, y por tanto simplemente decidí seguir estudiando sociología siempre teniendo la idea de que me iba a ir moviendo hacia debates más filosóficos. Eso en la sociología, por suerte, además tiene un espacio relativamente amplio, ¿no? Lo llamamos teoría social o teoría sociológica o pensamiento social. Y por tanto, desde la sociología yo creo que uno tiene el espacio y la capacidad y la libertad, en la medida en que se dedique a eso, ¿no? De irse moviendo a temas más filosóficos. Y en ese contexto, cuando terminé la carrera, cuando empecé mi doctorado, hace ya 2 décadas, así de rápido pasa, o lento pasa el tiempo, cuando llegué a estudiar sociología con Robert Fine en Inglaterra, una de las cosas que me atrajo de su trabajo, y lo vine yo creo a descubrir o a especificar hacia el final tal vez del doctorado, es que no hay forma de hacer buena sociología si es que uno solo se queda al interior de la sociología. Que una de las bellezas y una de las intuiciones más profundas de la disciplina es esta capacidad que tiene de conversar con distintas tradiciones. Y la sociología, por un lado, entonces tiene esta orientación sistemática, o la teoría sociológica, esta orientación sistemática de tratar de ofrecer, ¿no?, teorías relativamente generales, comprensivas, universalistas, de lo que sucede en la sociedad, y eso, ¿no?, la gran tradición sociológica está llena de esos proyectos, pero al mismo tiempo, esos proyectos no son únicamente sociológicos, sino que siempre se nutren de manera muy intensa de otras tradiciones.
Y desde ese punto de vista, ¿no? La posibilidad de entrar y salir de la sociología con relativa fluidez es una cuestión que efectivamente estaba disponible en ese proceso formativo, o que se fue consolidando en el marco de ese proceso formativo. Déjeme poner un ejemplo de la historia de la sociología para ilustrar esto. Si pensamos en el periodo fundacional de la sociología, ¿no? Entre, no sé, 1870, 1880 y el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1920. Si miramos lo que hoy día constituye el canon de la sociología, ¿sí? El único autor que se describía a sí mismo como sociólogo, no era Durkheim. Ninguno de los otros, ¿no? Ni Simmel, ni Mead, ni Wollstonecraft, ni Marx, ni Weber, no tenían, no habían invertido biográfica o intelectualmente demasiado en delimitar la sociología como un campo específico y autónomo. El ejercicio de limitación es un ejercicio de limitación institucional. Es importante decir que la sociología es distinta a la antropología o distinta a lo que sea para poder tener espacios institucionales en lo que desarrollarlo. Pero intelectualmente, ¿no? Son géneros muchísimo más híbridos. Y en ese contexto hay un ejemplo, yo creo que es muy, muy bonito, que es el caso de Tönnies. No sé cuántos de ustedes tienen formación en sociología entre los que están acá, pero Ferdinand Tönnies es un historiador, sociólogo, filósofo de ese mismo periodo del que estamos hablando, ¿no? Un pensador alemán de fines del 19 y principios del 20. Y Tönnies escribe un libro, los que han estudiado sociología lo habrán escuchado, que se llama Comunidad y Sociedad, ¿no? Esa idea de comunidad y sociedad, que es propia de la sociología de ahí en adelante, tradición y modernidad. Durkheim de una manera distinta, ¿no? La usa solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, pero es esta idea de que los órdenes sociales modernos se constituyen a través de una transición, ¿no? Histórica, desde unos regímenes más homogéneos, de más baja complejidad, a sociedades más complejas, más globales, más abiertas, más capitalistas, etc. Cuando Tönnies escribe este libro, que se transforma, es uno de los grandes bestsellers de la historia de la sociología, ya no recuerdo, pero el libro de Tönnies se publicó por primera vez justo antes del cambio de siglo, y se publicó, no sé, 12, 15 ediciones en 20 años. Tönnies era un tipo muy, muy conocido en la época, y el libro fue muy famoso, ¿no? Esa distinción entre comunidad y sociedad, que está, insisto, a la base de buena parte del pensamiento sociológico del siglo XX, en el caso de Tönnies está construida explícitamente, ¿sí? Como un espejo de la distinción entre Estado, naturaleza y sociedad civil en Hobbes, ¿no? Lo que es el paso entre comunidad y sociedad está construido en otro lenguaje, pero Tönnies se basa explícitamente, ¿no? En el pensamiento filosófico de Hobbes. Tanto es así, Tönnies es el traductor de Hobbes al alemán. Es la primera persona que traduce, ¿no?, el Leviatán de Hobbes al alemán. Es el fundador de la Sociedad de Estudios Hobbesianos, ¿no?, en Alemania. Es decir, el pensamiento de Tönnies, su obra más importante en el contexto del pensamiento sociológico, ¿sí?, es una obra que está inspirada expresamente, ¿no?, en uno de los textos fundamentales del pensamiento moderno, del pensamiento político moderno, y una de las ideas más tradicionales del pensamiento moderno en la filosofía política, como es la tradición más contractualista. ¿Qué es lo que quiero decir con eso entonces? Que para poder comprender cómo funciona, cómo busca comprender la sociología, el mundo social, ese arsenal filosófico es muy importante. Si no lo comprendemos, si se nos pasa por alto, los riesgos son muy altos. Uno de los riesgos, y en eso la sociología y los sociólogos en general somos bastante buenos para eso, exageramos la novedad del cambio histórico, ¿no? Esta idea de que vivimos tiempos sin precedentes, ¿no? Cada 20 años pasa algo, ¿no?, que se exagera como un gran evento. Sin duda la crisis actual, ¿no?, la vamos a también conceptualizar desde ahí. Y hay también una suerte de falta de profundidad, de ausencia de profundidad en la reflexión epistemológica, por un lado,
y en la reflexión normativo o ético-moral por el otro. Si uno toma este ejemplo de tenis como indicador, por un lado, de la importancia de la filosofía, pero por otro lado, de la suerte como de ausencia de esa discusión filosófica al interior de la propia sociología, yo creo que uno podría decir, mire, la historia de la sociología se ha contado de tres maneras. La primera, ¿no?, es contar la historia de sociología como proceso sociológico. Es decir, la historia de la sociología como, por ejemplo, ligado al desarrollo de movimientos sociales, la historia de la sociología ligada a las luchas políticas de determinados actores, y en la medida en que esos actores adquieren peso material, peso económico, peso político, peso simbólico en la sociedad, ¿no?, ese proceso también recibe apoyo y legitimación intelectual en su institucionalización en el sistema científico, en el sistema académico, a través de la sociología. Por ejemplo, no es casualidad entonces que el giro postcolonial, los estudios de género, no encuentren buena recepción en la tradición sociológica, porque la sociología ha tenido siempre, si ustedes quieren, desde Marx y la instalación del marxismo en la sociología académica, este vínculo con procesos sociales. Y desde ese punto de vista, entonces, la sociología, si ustedes quieren una sociología más militante, una sociología más política, tiene un vínculo fuerte con los procesos, con actores sociales que tienen proyectos de sociedad o proyectos de transformación específicos. Una segunda manera de contar la historia de la sociología, si ustedes quieren, es posiblemente la opuesta, que es la tradición más estrictamente teórica de la formulación de grandes paradigmas o de grandes marcos teóricos, no, de grandes marcos de referencia teóricos, que uno la puede ilustrar en trabajos como Economía y Sociedad de Max Weber, sin duda la estructura de la acción social, ¿no?, de Talcott Parsons en la década de los 30, ¿no?, Habermas y Luhmann en los años 70-80, es decir, en que la historia de la sociología está desconectada en primera instancia de procesos sociales directos, no responde a la relación con actores sociales, sino que es la historia de la constitución de un problema, del problema del orden social, entendido en términos abstractos. ¿Sí? Y hay tal vez una tercera forma de contar la historia de la sociología, que es la que me interesa más a mí, que es esta constitución de la sociología como un campo intelectual, por un lado, que busca concentrarse o definir un conjunto de temas específicos asociados a la pregunta por el orden social, pero que se nutre y que no puede narrarse únicamente en clave sociológica, como lo hace, por ejemplo, Parsons en la estructura de la acción social, sino que para ello debe nutrirse, ¿no?, de fuentes históricas y fuentes filosóficas que provienen desde fuera de la sociología. Yo diría que esa intuición, en el caso de mi trabajo, tiene alrededor de alrededor de unos 10 años, ¿no?, y se plasma en un libro anterior que publiqué el año 2013, que tiene que ver con la relación de la tradición del derecho natural con el surgimiento del pensamiento sociológico, y ahí derecho natural, podemos conversar de eso después. No es la idea filosófica de que la especie humana, ¿no?, es una sola, que las diferencias de clase, étnicas y de género y religiosas, ¿no?, en alguna medida están subordinadas a esa pertenencia común a la especie humana. Y esa es una idea filosófica muy antigua, ¿no? Se remonta a la cristiandad, pero se la puede llevar incluso más atrás. Y con el inicio de la modernidad adquiere una forma nueva, que es la que la sociología después recupera en el siglo XIX. Y el libro, que es en el que nos vamos a concentrar hoy día, hace un recorrido relativamente similar, pero desde una perspectiva distinta, por un lado más contemporánea, pero también porque se hace la pregunta por el humanismo. Esta idea de que, por un lado, los seres humanos tienen esta capacidad transformadora del mundo, y por otro lado,
que los seres humanos tienen un valor normativo intrínseco. ¿Sí? Que si se fijan está muy conectada con este argumento de derecho natural anterior, pero que se despliega de una manera distinta. Para entender la historia y el funcionamiento de la sociología, eso es lo que quiero sugerir, ¿no? Uno requiere de estos insumos, ¿no? En mi caso, filosófico. ¿De qué trata el libro entonces? Y entiendo que eso sí es lo que, donde ya nos tenemos que concentrar, y voy a hablar unos 15 minutos y después ya lo dejo ahí. El libro, ¿no?, tiene por título Debatiendo la Humanidad, y busca o acuña o recupera más bien la idea de sociología filosófica. La idea de sociología filosófica es una idea que existe en la historia de la sociología desde relativamente temprano, el periodo de 1910-20. ¿Sí? Simmel la usa de manera relativamente laxa, y es, por cierto, un homenaje, un tributo, a una idea muy importante de esa época, que es lo que se conoce como la tradición de la antropología filosófica. ¿Qué es lo que es la antropología filosófica? Muy brevemente, es una disciplina que se abre, si ustedes quieren, de la antropología más etnográfica, y que busca reunir, unificar el conocimiento sobre lo humano, que se hace tanto desde la filosofía como desde la biología y la medicina. La tradición original de la antropología filosófica tiene este componente unificador de estas dos tradiciones distintas, siguiendo un poco la línea de lo que nos decía Francisco al inicio, esta conversación de tradiciones distintas, ¿no? Las humanidades y la ciencia. Y hay un libro, está disponible en español, un libro muy lindo, un libro muy breve, de un filósofo que se llama Karl Lewith, después podemos, ¿no?, colocar la referencia en el chat, Lowith, y Lewith tiene muchos libros, pero un libro chiquito que se llama Marx y Weber, ¿no? Es un libro de 1932, o sea, un libro relativamente temprano, donde Lewis dice una cosa que para la época es muy radical, y que durante 30 o 40 años fue tabú en la sociología mundial. Hoy día tal vez nos parece un poco menos radical, que es que Weber y Marx, lejos de tener visiones opuestas sobre el mundo moderno, tienen visiones complementarias. ¿Por qué? Primero, dice, porque tanto Weber como Marx primero y Weber después, se hacen la pregunta sociológica por el capitalismo. Para ambos el problema sociológico, el problema fundamental de la sociedad contemporánea es el surgimiento y el funcionamiento del capitalismo. Su explicación del capitalismo es distinta, pero el objeto es el mismo. Pero no solo eso, dice Lewis. No solo comparten la preocupación sociológica por el capitalismo, sino que comparten además una preocupación filosófica, dice él, que es por el destino de lo humano en una sociedad capitalista. En el diagnóstico del desencantamiento del mundo de Weber y en el diagnóstico del fetichismo de la mercancía de Marx, dice Lewis, en ambos casos lo que hay es este diagnóstico de alienación, de que es difícil, cuando no imposible, desplegar una vida genuinamente humana bajo condiciones capitalistas. Y esta idea de que Marx y Weber pertenecen al mismo universo, que tienen el mismo tipo de preocupación sociológica y filosófica, ¿no?, es una intuición que Lewis usa en ese libro. Y ahí, al pasar en una línea, dice, eso los transforma a estos dos grandes pensadores en sociólogos filósofos, porque tienen esta doble preocupación. Y es esa intuición con la que yo he venido ya trabajando durante un tiempo, y es esta idea que entonces para hacer sociología, ¿no?, requerimos de esta doble dimensión. Hay un juego en el libro, ¿no?, que las buenas preguntas sociológicas son siempre también preguntas filosóficas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la vocación intelectual de la sociología, ¿sí?, no se juega en su sentido más profundo en la investigación empírica, en la pregunta por la estratificación, o en la pregunta por el rendimiento escolar de los estudiantes, o la pregunta por la segregación, por la descripción empírica de la segregación, sino que las grandes preguntas de la sociología
son todas preguntas que tienen esta vocación normativa. Piensen en la pregunta por la democracia, la pregunta por la desigualdad, la pregunta por el orden social, por la autoridad, por la legitimidad, por la identidad, por la globalización, por el cambio social. Son todas preguntas que tienen a la base una preocupación muy simple y muy compleja a la vez, que es la preocupación por ¿estamos contribuyendo o no a crear un mundo mejor? La idea de la pregunta normativa, en último término, en mi lenguaje, si ustedes quieren, o en mi visión, tiene que ver con esa pregunta. Con cuando los actores sociales, cuando tenemos crisis políticas o crisis como las actuales, las medidas que toman los políticos, las intervenciones que vemos en los medios. ¿Cuál es el tipo de sociedad que aspiran a construir? ¿Cuál es el tipo de orden social que aspiran a desarrollar? ¿Bajo qué principios, bajo qué fundamentos se justifican entonces determinadas políticas públicas que son más o menos redistributivas? Un orden constitucional que divide los poderes de tal o cual manera. Un Estado más centralizado o un Estado más descentralizado. Todas esas preguntas, que en último término, diría yo, son buena parte de las preguntas por las cuales la mayoría de nosotros llegamos en algún momento a estudiar estas cosas, no son preguntas que se pueden resolver únicamente de manera empírica. No pueden resolverse o no pueden reflexionarse o investigarse sin trabajo empírico. Por cierto que no. Pero no pueden reflexionarse solo o sin la dimensión. No lo dije bien, lo voy a decir de nuevo de otra manera. Todas esas preguntas tienen una dimensión empírica ineludible, pero no pueden reducirse únicamente a esa dimensión empírica. Y para hacer esa reflexión más amplia, si ustedes quieren, necesitamos entonces, creo yo, argumentos filosóficos. ¿Y en qué está la sociología contemporánea? Y ese es el contexto en el que en el fondo el libro surge. Mi hipótesis es que este giro normativo al que hacía referencia Sebastián, yo creo que es efectivamente relativamente reciente y posiblemente es cierto que mi libro ojalá viene a contribuir en ese giro, pero si uno mira el desarrollo de la teoría sociológica entre, no sé, mediados de los años 70 y el fin de siglo, ¿sí? Con excepción de Habermas, y podemos discutir el caso de Habermas si es que hay alguien que le interese, en general observamos la idea de que la sociología no tiene que ocuparse de problemas normativos. Ya sea porque los problemas normativos no son susceptibles de estudio científico, en una tradición, si ustedes quieren, más positivista, o porque no hay tal cosa como problemas genuinamente normativos, sino que los problemas normativos son en realidad expresión de otra cosa. Los problemas normativos son expresión de relaciones de poder en la sociedad, los problemas normativos son expresión de problemas de identidad en la sociedad, o los problemas normativos son expresión de conducta estratégica en la sociedad. Déjenme poner un ejemplo. Si un grupo empresarial dice que quiere subir o bajar los impuestos, una respuesta sociológica posible es decir, cuáles son los intereses económicos concretos que ese grupo tiene que lo lleva a ofrecer ese argumento. ¿Sí? Si un partido político propone cambiar el sistema electoral en una u otra dirección, ¿cuál es la estrategia de poder, ¿no? O cuál es la estrategia política que lleva a ese partido a ofrecer tal o cual programa, ¿sí? Tal o cual propuesta? Cuando uno observa los problemas de esa manera, lo que uno está afirmando implícitamente es que la dimensión normativa de la vida social no tiene autonomía, porque para explicarla, en realidad lo que hay que buscar es otra cosa, que está detrás, que la justifica y que la explica. ¿Sí? Espero que se entienda, si no, por cierto, lo podemos seguir conversando. El problema con la discusión filosófica de lo puramente de lo normativo es que toma la posición, si ustedes quieren, radicalmente opuesta. Y entonces, desde la filosofía, los argumentos normativos valen solo en términos lógicos, en términos de su fundamento,
y están completamente desligados de los procesos sociales. Y la idea de sociología filosófica, entonces, intenta hacer esta conversación. Para ir cerrando, me parece que en un contexto como el actual, y cuando digo como el actual, digo ahora en el presente, donde estamos, ¿no?, todos bastante encerrados en nuestras casas y con poca libertad de movimiento, se demuestra con mayor claridad que la contribución de la sociología, la justificación de las ciencias sociales, no radica solo en su capacidad de entregar recomendaciones técnicas, sino que se despliega también en su capacidad de participar del debate público, del debate académico por un lado, pero también del debate público en un sentido más alto, desplegando esta dimensión normativa y haciendo explícita estas preguntas normativas. En muchas partes del mundo seguramente vamos a vivir un periodo de estrechez y de crisis económica significativa asociado a lo que está pasando. Muchas veces cuando esto sucede, o la mayoría de las veces cuando esto sucede, además eso significa, ¿no?, cuestionamientos al trabajo científico, al trabajo académico, y por tanto la pregunta de qué es lo que justifica aquello que hacemos se vuelve aún más importante. Y en ese contexto, ¿no?, para hacer el paso al tema de pensar, debatiendo la humanidad en tiempos de crisis, nuestra contribución pública, nuestra contribución al debate político, no en clave estrictamente partidista, sino en clave de actores sociales comprometidos con la reflexión de lo que sucede en la sociedad, me parece altamente significativa. Y para eso entonces las preguntas normativas son parte fundamental de lo que la sociología puede ofrecer. Solo termino con esto. ¿Cómo está estructurado esto en el libro? Es un libro con una estructura relativamente clara, o no sé si clara, pero al menos simple de seguir. El libro tiene una estructura, por un lado, cronológica, revisa un conjunto de autores, y se inicia con Hannah Arendt en la década de los 50 y termina con la sociología Luc Boltanski, que es de la década del 2010. Cada uno de estos capítulos, cada uno de los capítulos dedicado paradigmáticamente a un autor y a una obra de ese autor, ¿no?, de forma tal de que cada ensayo, cada capítulo es un ensayo sobre un pensador en específico, pero respecto de ese pensador, cómo ese pensador nos ilumina alguna característica específica o alguna dimensión específica, ¿no?, del fenómeno de lo humano. En el caso de Arendt, para poner el ejemplo con ella, ¿no?, cómo Arendt, en su libro sobre la condición humana, reflexiona sobre esta capacidad que tenemos los seres humanos, ¿no?, de salirnos de nuestra posición en el presente y de nuestra posición histórica específica, ¿no?, y mirar el mundo desde una perspectiva más amplia, lo que ella llama la idea de autotrascendencia. Y así para cada uno de los autores que van en el libro, el capítulo sobre Talcott Parsons está dedicado al tema de la adaptación, el capítulo sobre Hans Jonas está dedicado al problema de la responsabilidad, Habermas el lenguaje, así hay distintos capítulos que van avanzando, ¿no?, cronológicamente durante la segunda mitad del siglo XX y inicio del siglo XXI, donde entonces es un ensayo sobre el pensador o pensadora, por una parte, pero al mismo tiempo una reflexión más sustantiva sobre una propiedad antropológica, ¿no?, fundamental. Y el libro busca también, en ese sentido, genuinamente establecer un vínculo entre sociología y filosofía, en el entendido de que algunos de los pensadores y pensadoras están más cercanos a la tradición sociológica, por ejemplo, gente como Talcott Parsons o gente como Margaret Archer, y en otro caso son pensadores más ligados a la tradición filosófica, gente como Hans Jonas o como Charles Taylor o como la misma Arendt. Entonces el intento de hacer conversar, ¿no?, estas dos tradiciones. Creo que hablé alrededor de media hora, prefiero no alargarme demasiado, dejarlo ahí y que abramos la conversación, si te parece. Felipe está Muy bien. alzando la mano, creo que le paso la palabra para que haga alguna pregunta. Felipe Padilla. He leído tu libro y te he escuchado varias veces, y ahora escuchándote
me entró la duda cuando mencionaste esta idea de cómo el impacto de la sociología o del debate sociológico en la agenda pública, ¿no? Yo siempre he pensado de que en las ciencias sociales carecemos de una rama que haga difusión científica como lo hacen en las ciencias naturales, ¿no? Y eso es particularmente evidente en cosas que están súper estudiadas en las ciencias sociales, pero que no son tan aceptadas en la sociedad en general. Pienso en los estudios de género o ese tipo de cosas, y no son aceptadas justamente porque mezclan esta suerte de observación de la sociedad empírica, fundamentada metodológicamente, con observaciones que son netamente normativas, ¿no es cierto?, en torno al ser humano y ese tipo de cosas. Y pienso que ahora, que te quería preguntar en el fondo, ¿cómo ves tú esa interacción entre lo normativo y lo sociológico al momento de enfrentar la agenda pública y de enfrentarte a sujetos que pertenecen a esta sociedad y que, no sé, que pueden decirte, bueno, es que usted no hay mucho no sé, el debate no es en torno a la humanidad, en torno a las razas, por ejemplo, ¿no? O sabe que el debate no es en torno al género, sino que es en torno al hombre o a la mujer, ¿no? O también se pueden aplicar cosas parecidas a lo que está pasando con el COVID. No sé, te quería preguntar qué piensas de esa relación, cómo se argumenta lo normativo y lo filosófico en la sociedad sin que eso termine pareciendo una imposición progresista, como puede leerse de grupos conservadores, muchas de las cosas que nosotros los sociólogos entendemos como verdad científica, ¿no? Como eso, muchas gracias. Sebastián, ¿quieres que conteste? ¿Quieres agrupar? ¿Cómo prefieres llevarlo? Creo que lo que podemos hacer es agrupar unas dos preguntas más si alguien tiene, y si no, podemos pasar a que tú contestes esta pregunta y luego yo seguiré haciendo otras preguntas o veremos si alguien hace más. Nicolás Salamán, que está alzando la mano. Entonces, Nicolás, tienes la palabra para... Sí, buenas. Preguntar. Sí, buenas. En mi caso, tardes. Bueno, casi noches. ¿Cómo les va a todos? Nada, solo no conozco mucho estos temas. Honestamente, me interesó la charla. Y solo quisiera saber su perspectiva, ustedes que tanto han estudiado a la sociedad, ¿cómo le ven a la situación del COVID-19 para futuro? Porque yo mucho oigo de que va a haber un resurgimiento en este invierno. Y yo veo también a muchos negocios y lugares que están ya planeando abrir de nuevo. Muchos lugares ya empiezan a planear para como si en invierno no fuera a pasar nada. Y eso asusta bastante. Entonces no sé cómo ustedes le ven para el futuro. Y bueno, hagamos la última pregunta de Daniel, que tiene una pregunta más, y luego empezamos a responderlas. Sebas, también lo que podríamos hacer es que Daniel responda estos dos. Sí. Sí, hagámoslo así, que Daniel responda estas dos preguntas y luego seguimos. Ok. A ver, son bien distintas, pero yo creo que la sociología tiene un rol que cumplir en el debate público. Este no es un argumento nuevo, en la medida, así que buena parte de su conocimiento, del conocimiento científico que produce, como bien decía Felipe, es un conocimiento que contribuye a la reflexividad social, ¿no? Entonces, el sentido común nos dice que no, el resultado educacional los rendimientos educacionales están ligados al esfuerzo individual, ¿sí? Y por tanto se construye un discurso meritocrático. La sociología nos muestra que hay otros componentes, ¿no? Y lo muestra empíricamente, que hay otros componentes que tienen, ¿no?, que afectan o que condicionan o que predisponen de manera significativa el rendimiento educacional, y que por tanto la meritocracia no es un valor
universal o que pueda ser incuestionable. Desde ese punto de vista, ¿no?, la vocación pública de la sociología viene inscrita, si tú quieres, en su propia forma de conocer, porque contribuye a la reflexividad social. Eso se topa con, yo creo, dos otros fenómenos. Uno es que efectivamente, yo creo que en las ciencias sociales estamos rezagados en relación con las ciencias naturales en la capacidad de escribir y de relacionarnos con públicos no técnicos. En las ciencias naturales yo creo que los últimos 20 o 30 años había una explosión de divulgación científica de muy buena calidad, ¿no? Desde documentales, programas de radio, revistas, donde se hace divulgación científica, ¿sí?, de muy alto nivel. Y nosotros en las ciencias sociales no tenemos algo equivalente. Entre otras cosas, ¿no?, los científicos sociales solemos escribir en difícil, nos gusta usar palabras complicadas, ¿no?, pensamos que por poner muchos nombres de autores o de pensadores, ¿no?, en los artículos, entonces eso les da una suerte de estatus intelectual, y cuando uno está en la discusión pública, eso no entorpece la comprensibilidad. Y por otro lado, y esto ya lo dije, me parece que es muy importante reforzar el valor público de las ciencias sociales en el contexto de crisis como las actuales, donde la pregunta por el financiamiento de la investigación es una pregunta cada vez más urgente y es una pregunta en último término legítima, ¿no? Si buena parte de la investigación que se hace, ¿no?, en universidades públicas y privadas, en buena parte del mundo, no cuentan con financiamiento público, la accountability sobre esa, ¿no?, sobre esos recursos, dice, bueno, esta es la importancia de lo que yo estoy haciendo. Dicho eso, cuando uno entra a la esfera pública, uno no puede entrar a la discusión pública desde ninguna otra parte que como un actor social más. Es decir, la posición de sociólogo no entrega privilegio epistémico, no entrega una posición, ¿no?, de sabiduría en el debate público, ¿no? La sociología, creo yo, traicionaría o traiciona su propia vocación si al entrar en el debate público se presenta como una suerte de saber verdadero sobre la sociedad que está en alguna manera, ¿no?, por encima o por afuera o es superior, como saber tecnocrático, ¿no?, al que hay que seguir ciegamente. Y por tanto, la única forma, me parece a mí, es agregar reflexividad a la reflexividad y ser capaz entonces de explicar con tanta profundidad, pero con tanta claridad como sea posible, cómo, por qué, bajo qué supuesto, bajo qué premisa, el conocimiento sociológico nos dice que determinadas cosas son de esta manera y no de la otra. Para poner un ejemplo, siguiendo con lo que decía Felipe, por supuesto, los que están convencidos que la Tierra es plana, ¿sí?, o que creen no creen en la teoría de la evolución, ¿sí?, es muy difícil convencerlos con argumentos científicos de que no, que la teoría de la evolución es superior a la teoría, ¿cómo se llama?, la teoría del diseño inteligente, o ¿no?, que está disponible que se usa bastante en Estados Unidos. Eso tiene un paralelo, por ejemplo, lo que decía Felipe, en el caso de los estudios de género en la sociología y quienes creen que los roles de hombre y mujer ¿no?, son cuestiones esenciales, ¿no?, construidas por una idea de naturaleza humana que viene desde Dios. No hay garantía de que uno va a poder convencer a otro de que algún argumento es superior o no, no hay ninguna duda, pero hay un ejercicio, ¿no?, de instalación de la evidencia sociológica como evidencia, ¿no?, razonable, como evidencia avalada por lo que en buena medida es el trabajo de investigación, ¿no?, de una disciplina que ya tiene 100 o 150 años y desde esa perspectiva puede compararse con la investigación científica en otros campos del saber, pero al mismo tiempo mostrar, clarificar o reflexionar sobre las consecuencias más normativas que esas premisas tienen. Diría que ahí entonces las ciencias sociales tienen un espacio distinto al espacio de las ciencias naturales, porque evidentemente, dado que nuestro objeto es reflexionar sobre la sociedad, esas consecuencias tienen impacto más directo
esas consecuencias normativas, tienen impacto más directo sobre los procesos sociales que el cambio de paradigma, ¿no?, en muchas de las teorías en las ciencias naturales. Entonces, diría, para cerrar esa respuesta, por un lado, el desafío es más y mejor participación en el debate público, y un participación en el debate público que es tan reflexiva como sea posible y tan clara y transparente como sea posible. Respecto a lo que está pasando con el COVID, yo creo que no, es muy pronto para decir muchas cosas, pero hay algunas cosas que yo creo que podemos decir. Estamos frente a una crisis, ¿no?, bastante especial, ¿no? Yo critiqué hace un rato esta idea del culto a la novedad de la sociología, da la impresión de que hay muchas de las cuestiones que están pasando ahora sí efectivamente son bastante nuevas, y voy a poner solo un ejemplo. Cuando han habido crisis económicas anteriores, y no hay duda que el COVID va a generar, y está empezando a generar ya una crisis, una recesión global significativa, si uno mira la historia desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el presente, todas las crisis económicas han tenido algún actor o alguna región del mundo que se ha mantenido relativamente incólume, relativamente sana económicamente, y que ha permitido tirar la demanda y reactivar la economía. Por ejemplo, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, el consumo privado y la producción privada tiende a caer, pero el Estado, ¿no?, dado que tiene que producir armamento, ¿no?, y tiene que darle comida a las tropas y darle ropa a las tropas, el Estado recoge buena parte de esa demanda y mantiene una suerte de crecimiento económico, ¿no?, durante los conflictos armados. En la crisis del 2008, la última gran recesión, ¿no?, China se mantuvo relativamente, ¿no?, sana económicamente, y fue la demanda china la que reactivó la economía en buena parte de Occidente. Hoy día no se cumplen ninguna de esas dos premisas. La crisis es económica global, la economía china se está contrayendo, al igual que se están contrayendo la economía americana, en la India, en Arabia Saudita, en el Reino Unido y en Chile, por una parte, y por otra parte el Estado no recoge la demanda, recoge la demanda que se está cayendo desde el punto de vista privado. Eso significa, ¿no?, que es un tipo de crisis económica sin precedentes, y diría yo que significa también que vamos a avanzar, nos vamos a transitar a un nuevo tipo de relación con los estados, ¿no? Hay algunos que dicen, no, es el fin de la ortodoxia neoliberal. Yo creo que algo de eso hay, en el sentido de que va a aparecer con mayor evidencia de que los estados tienen que jugar un rol bastante significativo en la economía. Lo dejo hasta ahí, podemos profundizar después si quieres. Sí. Yo, Daniel, quería preguntarte algunas otras cuestiones. Quería ir por el punto de, tú defines la sociología filosófica en el libro de Löwit como la pregunta sobre el devenir de lo humano en la sociedad capitalista. Y ahí claramente la propiedad antropológica es la noción de la autonomía, cómo existe una pérdida de autonomía que causa cierta forma de alienación. Más o menos para traerlo a un contexto actual, ¿cuáles tú crees que son las propiedades antropológicas que están en juego al momento de pensar una crisis como la ambiental actual, que es una crisis ambiental, económica? ¿Crees que es la autonomía? ¿Crees que es la responsabilidad? ¿Crees que es el problema de adaptación? ¿Cuáles crees que pueden dar un mayor punto de vista alternativo para entender mejor lo social? Podría ser interesante, haciendo como una extensión de la pregunta de Sebastián, ¿cómo lo extenderías tal vez desde esa perspectiva también a un análisis de lo que pasa en América Latina? Sí, creo que con esas dos preguntas podemos hacer algo, y luego quizás si podrías un poco, esta noción que hay una pregunta en el chat de cómo puede ahondar, si podrías ahondar en cómo la filosofía influye en las descripciones empíricas, sociológicas. A mí me gustaría escuchar más sobre esta noción que tú propones en el libro de descripción normativa, que creo que la tomas de Hannah Arendt, la introduces en un debate que tuvo Arendt con Eric Voegelin, si no estoy mal, sobre cómo ella
interpretó los campos de concentración como infierno en la tierra. Entonces quisiera que si pudiera hacer un poco más sobre qué es esta noción de la descripción normativa y cómo funciona en la sociología a nivel más metodológico, quizá. Bien. A ver, si uno se toma en serio, aquí voy a hacer una precisión un poco más técnica. Si uno se toma en serio la idea de propiedad antropológica, ¿no? Que es un concepto que está en el libro, que por propiedad antropológica a lo que me estoy refiriendo es alguna característica distintiva del fenómeno humano, ¿sí? Alguna característica distintiva que nos define como el tipo de especie que los seres humanos son. Si uno se toma en serio esa idea de propiedad antropológica, uno debe tomársela de forma ahistórica. Es decir, no hay propiedades antropológicas del pasado y del presente que sean distintas, porque como especie, durante los últimos 150.000 años, ¿no? Somos la misma especie, ¿sí? Y durante los últimos 10.000 años al menos solo hay Homo sapiens, no hay otra clase de homínido en la Tierra, y desde ese punto de vista no hay características antropológicas del pasado o culturalmente específicas, ¿sí? Solo para precisar. Pero voy a contestar, no, también. Eso no obsta, y yo me tomo en ese sentido la pregunta, de que uno podría decir, bajo determinadas coordenadas o circunstancias sociohistóricas, ¿no? Hay algunos desafíos que son más intensos, ¿no? Que son más acuciantes, y que por tanto requieren, ¿no? de la agudización o ponen en jaque alguna de esas, ¿sí? Alguna de esas propiedades de manera más aguda. Diría, se me ocurren, diría dos. Una es más evidente en el contexto de la discusión del libro, que es la idea de responsabilidad, efectivamente, de Hans Jonas. Hans Jonas es un filósofo, ¿no? Un judío alemán norteamericano, ¿no? Los que vieron la película de Hannah Arendt, que se dio hace algunos años, ¿no? Jonas aparece en la película. Jonas es el que tiene la discusión en la sala de clases con Arendt, cuando Arendt da su famosa clase sobre Eichmann en Jerusalén. Ellos dos eran muy amigos. Y la idea de responsabilidad de Jonas es muy simple, es muy bonita además. Lo que dice Jonas es que hay una relación normativa, hay un vínculo moral que se establece entre dos seres humanos, entre dos individuos, entre dos agentes, que está construido sobre la base de que uno puede más y el otro puede menos. Cuando uno puede más y el otro puede menos, aquel que puede más tiene una responsabilidad para con el que tiene menos. Eso sociológicamente es contraintuitivo, porque en la sociología estamos acostumbrados a ver eso como una relación de poder, ¿sí? Como una relación de disputa, y por tanto las relaciones normativas las tendemos a entender como relaciones, ¿no? de igualdad, ¿no? El vínculo normativo de la sociología lo construye desde el problema democrático, si ustedes quieren, ¿no? Los co-ciudadanos, que somos libres e iguales en derechos. Jonas dice, no, hay un vínculo normativo aún más fundamental, que es el vínculo del que puede más por sobre el que tiene menos. Él tiene una ética que se conoce como naturalista, y eso tiene que ver con que él dice, este es el tipo arquetípico o la forma arquetípica que adopta la responsabilidad, es la relación parental. Lo propio de la responsabilidad, y eso no es solo humano, adopta en el caso del humano algunas características específicas, pero en buena parte de las especies, es que no, el padre, los padres, la madre, ¿no? tiene este vínculo natural de responsabilidad, ¿no? con sus descendientes, porque el descendiente no se puede valer por sí mismo por un tiempo largo, y el vínculo moral, ¿no? el vínculo normativo se da por esta relación de desigualdad. Respecto de la crisis ambiental, que era uno de los temas más significativos para Jonas, eso indica que, por un lado, los seres humanos somos los principales causantes, ¿no? de la crisis ecológica, y por otro lado somos quienes tenemos más herramientas para llevar a cabo la solución, para implementar la solución de la crisis ecológica, y por tanto tenemos una responsabilidad fundamental en ello. Y tiene una segunda dimensión, que después en la literatura filosófica se ha conocido como el debate de la solidaridad o la justicia intergeneracional, es que no podemos dejarle el planeta
a nuestros descendientes, nuevamente la analogía con la relación de la parentalidad, dejarles el planeta a nuestros descendientes de forma tal de que ellos no puedan llevar una vida, dice él, genuinamente humana, porque el estado de degradación del planeta ha llegado a ese nivel. Entonces, me parece que es evidente que la pregunta por la responsabilidad, entendida en plazos de tiempo, ¿no?, ya de generaciones, es hoy día una dimensión ineludible, y que nos obliga, yo creo, a repensar el problema de la igualdad y la desigualdad, no solo en clave distributiva o redistributiva, no solo en clave política, ¿sí?, por ejemplo, de relaciones de dominación, sino también en clave normativa. Y diría, tal vez siguiendo con eso, para tomarme la reflexión de Francisco, o la pregunta de Francisco en el caso de América Latina, yo creo que en el caso de América Latina, tal vez el diagnóstico hay una parte del diagnóstico de Lovich sobre la autonomía. En el libro no hay un capítulo dedicado a la autonomía propiamente tal. Diría está vinculado al problema tal vez de la trascendencia o de la reflexividad en el caso de Archer. Y es el hecho de que en nuestro continente, en nuestros países, todavía tenemos grupos demasiado significativos, muchos de nuestros países, grupos mayoritarios de la población, que no están en condiciones materiales, ¿no?, de desarrollar a cabo sus propios proyectos de vida. Lo estoy formulando de manera, si ustedes quieren, provocativamente liberal, pero es la idea simple de que bajo o en condiciones de pobreza no extrema, en condiciones de malnutrición extrema, bajo condiciones de violencia doméstica extrema, que son situaciones no expandidas en buena parte de América Latina, ¿no?, desde México hasta Chile, ¿sí? Entonces, la posibilidad de desarrollar proyectos de vida con mínimos niveles de autonomía, o lo que Archer llamaría reflexividad, es decir, tomando en nuestras propias manos el destino de lo que queremos hacer con nuestra vida, ¿sí? Todavía no hay condiciones institucionales que hagan eso posible, ¿no? Porque tenemos condiciones de pobreza, insisto, condiciones de pobreza material, condiciones de desigualdad en el acceso a la salud, a la educación, situaciones de violencia doméstica, ¿no?, tan alta, que yo creo que ahí todavía hay una dimensión, ¿no?, extremadamente débil si quieren llamarlo así, del desarrollo en América Latina. Sobre la idea de descripción normativa, Sebastián tiene razón, está tomado en el libro de una referencia de Arendt, y Arendt, cuando estaba respondiendo a una reseña sobre su libro sobre los orígenes del totalitarismo, Arendt dice lo siguiente, dice: cuando yo describo los campos de concentración nazi, ¿no?, y los campos de exterminio de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, dice, yo los describo como el infierno en la tierra. Dice, y ella dice, esa no es una descripción alegórica, no es una metáfora, no es una imagen para ilustrar algo, sino que lo estoy tomando en un sentido literal. Dice, esa forma de describir los campos de exterminio y de concentración como el infierno en la tierra, dice ella, es más objetiva porque captura mejor la esencia del fenómeno que una descripción tradicionalmente científica que diría, ¿no?, los campos de exterminio son espacios organizados burocráticamente, ¿no?, en el cual determinados grupos humanos eran, ¿no?, tomados prisioneros, etc. ¿Se entiende? O sea, que se va llegando a un argumento construido en el lenguaje, con la neutralidad del lenguaje científico. Entonces, la reflexión que trata de avanzar el libro es decir, por supuesto, buena parte, o la gran mayoría de los fenómenos sociales, no tienen la radicalidad de los campos de exterminio a los que se refiere Arendt. Y por tanto, el uso de ese tipo de expresiones puede ser excesiva o confusa o ideológica o retórica en muchísimos casos. Pero al mismo tiempo, como les decía hace un rato, ¿no?, buena parte de los problemas sociológicos sí tienen una dimensión normativa que es fundamental. Cuando uno habla de integración o habla de identidad, esos no son
no pueden ser términos únicamente neutros, no son términos únicamente descriptivos. Y por tanto, desplegar, ¿no?, expandir cuál es la carga normativa, ¿no?, que esos términos tienen, me parece a mí que es una forma de mejorar, si ustedes quieren, la calidad científica de la descripción. En la literatura sociológica de los años 60, por ejemplo, se hablaba del problema de la integración, ¿no? Esa era una manera de hablar de cuál era el problema de la sociología. Entonces decía, bueno, la sociología estudia el problema de la integración en la sociedad. Entonces, bueno, ¿qué es la integración en la sociedad? Bueno, es la idea de que podemos establecer, ¿no?, formas de coexistencia, formas de vida en común, pacífica, donde por un lado hay crecimiento económico, donde por otro lado hay alguna clase de democracia política y hay algún nivel de redistribución de recursos de forma tal de que nadie es excesivamente rico y nadie es excesivamente pobre. Por supuesto estoy simplificando y trivializando un poco el ejemplo. Pero es evidente que ese concepto de integración no es neutro, está construido sobre la base de un conjunto de premisas que intencionan la descripción empírica del fenómeno. Si eso es así, en mi opinión, es muy difícil encontrar, los hay tal vez, ¿no?, en la tradición sistémica, hay algunos de estos conceptos que son, si ustedes quieren, un poco más asépticos que buena parte del arsenal sociológico, pero por el contrario, la gran mayoría de los conceptos sociológicos tienen esta idea, tienen esta connotación. Cuando Per Bourdieu habla de capital, ¿no?, ese es un concepto que está construido, ¿no?, y que tiene una determinada lógica. Y al explicitar los supuestos que están a la base de ese concepto, me parece a mí que entonces las descripciones que se hacen con la ayuda de esos términos son mejores descripciones. ¿Sí? Tenemos una pregunta más de Paz, bueno, la pregunta dice que desde el punto de vista de la justicia social y de la erradicación de la desigualdad, que son preguntas que pueden ser normativas, ¿cómo se entiende cómo la arquitectura y el urbanismo pueden enfrentar la situación actual y post-COVID? Me imagino que aquí una cuestión interesante sería también pensar cómo las nociones normativas nos permiten pensar la espacialidad. Bueno, es uno de... Sí, ese es uno de tus temas, eso es lo que iba a decir. Yo no soy urbanista, no son mis temas, pero déjeme poner un ejemplo, es una discusión que hemos estado empezando a tener con algunos colegas en Chile también. Hoy día estamos todos, ¿no?, teletrabajando y teleestudiando, ¿no?, estudiando a distancia y trabajando a distancia. Algunos de ustedes vivirán solos, o algunos vivirán con sus familias, con sus padres, o algunos, ¿no?, de ustedes vivirán con sus parejas, incluso con sus hijos. Hoy día el problema que tiene, a mi juicio, la teleeducación y el teletrabajo, o su gran desafío, no es el desafío tecnológico. Uno debiese decir, si la crisis se resuelve con teletrabajo, al Estado le sale bastante más barato comprarle un laptop a cada ciudadano que muchas de las otras intervenciones mucho más difíciles que hay que hacer. El problema del teletrabajo no es la tecnología, no es que la gente no tenga computadores. Ese es un problema, pero digo que ese es un problema que se puede solucionar. También incluso la calidad del Internet. Sino que los problemas del teletrabajo y de la teleeducación, a mi juicio, son dos. Y son dos problemas sociológicos tradicionales. El primero es que el espacio del trabajo y el espacio de la educación no son solo espacios de trabajo y educación, sino que son espacios de socialización en un sentido muchísimo más amplio, ¿no? El colegio, la universidad y el trabajo son espacios de amor, de odio, de infidelidad, de humor, de amistad, de deporte, de un conjunto de otras dimensiones, ¿sí?, que quedan completamente cercenadas bajo la condición de teletrabajo. Es decir, la redefinición del trabajo o la redefinición de la educación como teletrabajo o teleeducación obliga a redefinir otro conjunto, ¿no?, de relaciones sociales, de dimensiones antropológicas básicas de nuestra sociabilidad, ¿sí? Los seres humanos no van a dejar de ser infieles, ¿sí?, porque por el teletrabajo. Se van a desplegar esos impulsos, si ustedes quieren, ¿no?, en otros lados.
Las relaciones de competencia con los colegas o con los compañeros de curso se van a desplegar en otros lados. Y el segundo problema, y este sí es más ligado al tema del urbanismo y al diseño de las ciudades, es que dado que crecientemente la población del planeta vive en las ciudades, y la vida en las ciudades es crecientemente cara, todo lo que ha sucedido en los últimos 30 años en las grandes metrópolis del mundo es que vivimos en espacios cada vez más pequeños. Y por tanto no tenemos hoy día espacio en nuestras casas, ¿sí?, para teleeducarnos o teletrabajar, ¿no? Quienes viven solos generalmente viven o en una pieza o en un departamento muy pequeño. Las familias viven en departamentos donde tal vez un miembro, ¿no?, una familia de 3 o 4 personas, a lo mejor uno podría teletrabajar o teleestudiar, pero los 3 o 4 al mismo tiempo no hay espacio físico para hacerlo. Entonces, hay un desafío ahí de esa magnitud, que quiere decir, durante los últimos 40 años, el precio del metro cuadrado en todas las ciudades del mundo ha subido, ¿no? Los que compraron propiedades hace 30 años, todos han ganado muchísimo dinero, y las propiedades se han achicado. Esa es una tendencia global. No sé cómo es en Ecuador, pero en Chile hay muchos edificios, ¿no?, relativamente nuevos, hechos no para las clases más ricas, sino para incluso clase media baja, ¿no?, que tienen espacios comunes, que eran, no sé, salones de fiesta, o incluso un pequeño gimnasio, que suelen estar vacíos, porque no te lo usan como parte de la estrategia de venta, como algo de estatus no del edificio, pero después queda ahí porque, por supuesto, nadie usa esas bicicletas estáticas, ¿no?, en el día a día. Entonces, con algún colega conversábamos, a lo mejor en esos edificios, esos espacios van a tener que reconvertirse en pequeños espacios, en pequeñas, ¿no?, oficinas donde la gente puede trabajar, como en muchas universidades del mundo. No sé cómo es la expresión en español del hot desking, ¿no? Uno llega y lo usa el espacio mientras está ahí, cuando lo deja de usar, ¿no? O sea, uno no está ahí físicamente, se tiene que ir y no lo usa otro. Estoy haciendo un ejemplo un poco trivial para decir que me parece a mí que el principal desafío, o uno de los principales desafíos que se viene post-COVID, es que seguramente va a aumentar, ¿no?, la posibilidad o la viabilidad de alguna clase de teletrabajo. Van a haber empleos que no van a volver al régimen de jornada completa anterior. Es imposible saber cuánto, con cuánta profundidad, pero lo va a haber. Pero un desafío urbanístico de primera magnitud, me parece a mí, va a ser el tamaño y la calidad de los espacios que hemos construido durante 30 años, pensando en otras necesidades, que uno no trabajaba en la casa, justamente. Sí, creo que estamos con el tiempo. No sé, Francisco, si es que hay alguna última pregunta, porque estamos con una hora. Sí. No sé, tal vez si alguien también ahí en los participantes quisiera hacer una última pregunta. Me parece que estamos bien con el tiempo. En verdad creo que ha sido como muy, muy interesante la charla. No sé, Daniel, cómo te sientes tú, si quisieras responder una o dos preguntas más, o ya lo podemos ir Sí, cerrando. para mí está bien. Yo había pensado que íbamos a estar así entre una hora y media, así que si hay alguna pregunta más, yo encantado, y si no, igualmente encantado. Lo dejamos aquí, como ustedes quieran. Yo te puedo hacer una pregunta un poco más dirigida al libro, ¿no? Que es tal vez las personas que están conectadas no lo leyeron a profundidad, no tuvieron el tiempo, pero tú discutes un tema un poco sobre este concepto de la humanidad, ¿no es cierto? Y ¿cómo entiendes tú? O sea, porque lo que yo aprecié del libro es que ponías a hablar a un autor en contra del otro. Por ahí sentí a veces que también lanzabas unos cuchillos a algunos filósofos criticándoles. Y para las personas que no tuvieron tiempo del libro, ¿cómo entiendes tú entonces esa humanidad y digamos, las consecuencias normativas que tiene ese tipo de ser humano? Y, y si es que, o sea, si es que está en debate, entonces está en crisis, pero ¿por qué? ¿Cuáles son tus
tus reflexiones en esto. Muchas gracias por la pregunta. Hay, diría yo, 2 o 3 formas de conceptualizar o de pensar la idea de humanidad. Una primera es, si ustedes quieren, no ya la mencionamos, es tomarla en clave, si quieren, estrictamente evolutiva y decir, bueno, la humanidad es el nombre que le damos hoy, o que se le dio durante el siglo XX, a un tipo de homínido muy específico que es el Homo sapiens, ¿no? Que se establece en distintas partes del mundo hace alrededor de 10.000 años. ¿Sí? Y dejarlo, si ustedes quieren, en un nivel como de descripción sí, puramente evolutiva. ¿Sí? El caso o la imagen opuesta, si ustedes quieren tomar, y ese hoy día, esa idea de Homo sapiens hoy día, ¿no? Es relativamente consensual, ¿no? En el mundo de la, ¿no?, paleontología y la historiopaleontología, que, ¿no?, con distintas técnicas de investigación bastante sofisticadas, entonces no pueden datar, ¿no?, el desarrollo del Homo sapiens, ¿no?, para ese periodo, hace alrededor de 10.000 años. El establecimiento definitivo del Homo sapiens como el único homínido, ¿no?, más evolucionado en el planeta. Bien. La respuesta contraria, o en el espectro contrario, sería una suerte de respuesta religiosa, ¿no? Donde, en clave cristiana, ¿no? Bueno, la humanidad ¿no? Es la especie, ¿no?, con cualidades semidivinas, ¿no?, que está construida a imagen y semejanza de Dios. Es decir, un concepto teológico de humanidad, ¿no?, cuyo valor, donde lo que se enfatiza, ¿no?, es el valor normativo de este vínculo entre los seres humanos, ¿no?, o esta dependencia de los seres humanos de un ser superior que es el que les otorga valor. Y si ustedes quieren una tercera posición, ¿sí?, está un poco en la línea de lo que busca trabajar el libro, es que, por un lado, no me parece a mí evidente que los seres humanos somos un tipo de ser vivo distinto a otra clase de seres vivos que habitan el planeta, es decir, ¿no?, como objetos vivos en el mundo, ¿no?, los seres humanos somos distintos a otra clase de seres vivos, pero aquello que nos hace distintos de otros seres vivos, me parece a mí, es el hecho de que nos hacemos preguntas normativas, ¿no? Aquello que nos caracteriza como especie distinta a otras especies, ¿no? Marx decía, o Marx y Engels, ¿no?, era el tema del trabajo, la acción instrumental. Uno puede buscar distintas definiciones, pero una forma de verlo es decir, bueno, los seres humanos son seres que se hacen preguntas normativas, es decir, se hacen preguntas sobre la justicia, ¿sí?, de los órdenes que construyen para vivir en común. Sabemos que los seres humanos no podemos vivir si no es agrupados, y que por tanto alguna forma de organización familiar y alguna forma de organización estatal es un universal de la especie desde sus inicios hasta el presente. Y dado que eso es así, una característica propia de los seres humanos es el que nos interrogamos entonces sobre en el lenguaje contemporáneo decimos la legitimidad, ¿no?, de los órdenes que nos damos a nosotros mismos. Y esa es un poco la intuición que el libro tiene. Respecto de los cuchillos que mencionaba Francisco, ahí hay una cuestión bien específica y que es muy significativa si es que a uno le interesa la historia filosófica y sociológica de los debates, menos significativa si es que a uno no le interesa. Y es el hecho de que a finales de la Segunda Guerra Mundial, y asociado justamente al tema ¿no?, del holocausto judío, pero de la destrucción
¿no?, generalizada de vidas humanas, ¿no?, de ese conflicto, ¿no?, aparece la idea en un filósofo que en esa época ya era muy famoso, pero que después ha devenido en aún más famoso, un filósofo que se llama Martin Heidegger, que es un filósofo alemán de esa época, donde Heidegger hace el argumento de que la guerra, la crisis normativa de la guerra, cuando dice la crisis normativa de la guerra, es decir, el que parte del esfuerzo militar de la época haya estado dedicado a la destrucción completa de un grupo humano. O sea, hay que imaginarse el nivel de violencia que hay en esa idea, ¿no? Que parte del objetivo militar era la aniquilación íntegra de un grupo. Heidegger dice que la culpa parte de la responsabilidad de ese diseño radica en ideas humanistas que creen que los seres humanos tienen una suerte de potestad ilimitada para proponerse cualquier proyecto. Esa es una interpretación que desde Heidegger en buena parte de la literatura sociológica y filosófica europea desde los años 50 hasta los años 80, ¿sí?, fue muy influyente en pensadores muy importantes. En la tradición marxista, pensadores muy influyentes como Althusser, en la tradición más postestructuralista, en un pensador como Foucault, ¿sí?, en pensadores más nihilistas como Sloterdijk. Y ese argumento a mí me parece no solo completamente equivocado de Heidegger, sino además un argumento muy hipócrita de Heidegger, porque Heidegger fue un intelectual orgánico del régimen nazi. Heidegger fue militante del partido nazi, fue rector interventor de una universidad, la Universidad de Friburgo, nombrado por el régimen, ¿no?, y trabajó activamente, ¿sí?, por el éxito de los nazis como organización política. Entonces es un argumento hipócrita, porque Heidegger, cuando dice eso, se está tratando de desembarazar, tratando de no decir yo no tuve nada que ver con eso, cuando en realidad él fue parte del régimen. Pero además es un argumento equivocado, porque justamente los campos de exterminio y las ideas nazis son un atentado fundamental a esta idea de humanidad que él dice que es la responsable de los crímenes. La idea ilustrada de humanidad es justamente, ustedes quieren todavía con alguna carga teológica, esta idea que los seres humanos tienen esta suerte de dignidad única, ¿sí?, que está construida en clave cuasi teológica, ¿no?, que los seres humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, ¿no?, esta idea de que los seres humanos tienen una dignidad especial, y esta idea de dignidad es la que hace que por ejemplo, cosas como la tortura, cosas como la persecución, ¿no?, cosas como la libertad de desplazamiento o la libertad de conciencia sean cuestiones fundamentales en cómo nos concebimos como seres humanos. Entonces Heidegger está haciendo un argumento que es, a mi juicio, falso desde el punto de vista filosófico y desleal desde el punto de vista político, porque él se está desembarazando de su propio pasado. Las razones de por qué el argumento ha sido tan influyente las dejaremos para otro seminario tal vez, pero se hace muy, muy significativo deslindar ese debate, porque devino en un debate muy influyente con posterioridad. Y buena parte de la discusión o esta suerte como de negación de lo normativo de la sociología entre los años 50 y los años 80 está ligada a una lectura muy simplificada, muy simplista, de esa discusión filosófica de 1945-1946. Entonces, de ahí viene un poco ese cuchillo. A los que son sociólogos aquí conocen a Pierre Bourdieu. Yo no soy un gran admirador de Bourdieu, pero le tengo algo de cariño. Bourdieu tiene un libro, no recuerdo el título exactamente, pero es un libro sobre Heidegger, ¿no?, la antología política de Heidegger o algo así se llama el libro. El título es más oscuro que el texto mismo. Es un texto bastante simple de Bourdieu, donde él muestra cómo muchas de estas ideas de Heidegger que yo estoy hablando son en realidad una versión muy hipócrita y muy, muy distorsionada
no de estos ideales humanistas de la Ilustración. Así que esa puede ser una buena lectura también sobre esos temas. El texto es la ontología política de Martin Heidegger. Eso es. Es el texto. Y la última pregunta que quería hacerte, Daniel, creo que recientemente escribiste un texto sobre la condición humana en tiempos de coronavirus. Sí. Y bueno, un poco para debatir la parte de Heidegger. Sí. Heidegger, para él, una de las cuestiones esenciales del ser, en tanto temporalidad, es ser hacia la muerte. Hannah Arendt lo invierte y dice que es la natalidad, ¿no? Sí. A mí lo que me parece interesante es que en tiempos de coronavirus parecería que es la muerte lo que tenemos, una parte esencial de la condición humana que está aquí, que está ahora. Entonces, ¿sería Heidegger una luz para pensar esto? No, a mí no me vas a sacar esa declaración, menos aún con un video que está haciendo... No, pero me refiero, es la idea de ser hacia la muerte. Es la idea de ser hacia la muerte. No, porque yo creo que en Heidegger lo que hay es una suerte, a lo mejor reivindicación es una palabra muy fuerte, pero hay una suerte como de valor normativo en ese vínculo. Y esa no es mi posición, para nada. En ese es un texto muy breve que está publicado en un periódico que circula mucho aquí en Chile, que se llama CIPER, C-I-P-E-R. Lo pueden poner ahí tal vez en el chat. Ese es un texto muy, muy breve. La intuición que está ahí está tomada de Arendt, está tomado de otro sociólogo que es un gran sociólogo que se llama Norbert Elias. Sí, sí. Y tanto Arendt como Elias hacen una constatación relativamente simple. Dice, bueno, hay dos grandes eventos en la biografía, los dos grandes eventos de la biografía de cualquier ser humano es el nacimiento y la muerte. Como eventos biológicos, ¿sí?, son relativamente simples, ¿sí? Pero es un universal de la especie el que están construidos culturalmente de manera muy intensa, ¿no? Arendt tiene estos textos preciosos donde ella dice, bueno, la natalidad es lo más propio del humano porque es lo nuevo, ¿no? Y desde ese punto de vista estoy mucho más cerca de esa imagen normativa que la imagen normativa de la muerte de Heidegger. Pero Arendt ve también que el tema de la muerte, porque está construida socialmente en los funerales, y fue eso un poco lo que me gatilló el texto, esta idea de que no en muchas partes del mundo, en Europa donde ha habido, no sé, entiendo que en Ecuador también ha habido momentos de mortalidad muy alta en algunos, esta idea de que uno no puede tener un funeral para despedir a un ser querido, ¿sí? Y esta idea de que el funeral es un momento muy importante porque es el momento en que se produce un quiebre muy significativo en la vida de quienes quedan, ¿no? Se muere un padre, se muere un hermano, pero los amigos y la familia lo acompañan a uno para mostrar que hay una continuidad de la vida incluso en una situación tan extrema, ¿no? Esta idea de un funeral al que va poca gente, ¿no? Que es muy clásica de las películas, ¿no? De que en un funeral al que va poca gente hay algo de una vida fracasada, una vida frustrada, alguien que tiene un funeral vacío, ¿no? Entonces, un funeral que no se puede hacer, en el que uno no puede compartir, porque uno no recibe el apoyo de la red más cercana para decirle, la vida sigue, vamos a estar aquí para ti, a pesar de que perdiste en este momento a alguien tan significativo. Me parece a mí, desde ahí está un poco gatillado. El hecho de que sin ninguna dimensión como tiene Heidegger, ¿no? Sin ninguna dimensión de radicalidad o de trascendencia, sino más bien por el vínculo social que está construido alrededor del rito del funeral. Estaba construido a partir de eso. Y la importancia del apoyo. Entonces uno pensaba, si alguno de nosotros no sufre la tragedia de perder un familiar cercano en este contexto, y no puede darle un funeral en que lo acompañen
¿no? Los seres más queridos, o ¿no? Cómo se superpone una tragedia sobre la otra. Está como gatillado a partir de esa referencia. Entonces, ¿no? Esta gente que se había tenido que despedir, ¿no? Que hubo varias crónicas de esto en algunos periódicos británicos, ¿no? Gente que tenía sus padres ¿no? en casas de retiro, y los padres fallecen y no pudieron acompañarlos ¿no? en el último tiempo. Entonces, es esa reconfiguración de vínculos sociales asociado a este evento, ¿sí? Y el hecho de que el funeral es una institución social tan significativa en la historia de la humanidad, como rito. ¿Sí? Está un poco pensado, y el texto busca hace distintas reflexiones sobre distintas dimensiones del fenómeno, o del repensar el problema de la muerte, pero no tiene esta otra carga, ¿no? Heideggeriana. Sí, de acuerdo. A mí también me parece interesante. A mí me parece que la idea de natalidad también es un punto de vista mucho más interesante para pensar el momento actual, porque nos da la posibilidad precisamente de trascendencia, de pensar cómo vamos a empezar mañana, cuando acabe el COVID, cómo va a empezar el nuevo comienzo, como los llamaran. Yo creo que haría falta efectivamente una reflexión como análoga desde ahí. Lo que ha pasado es que hasta ahora, dado que es una enfermedad, ¿no? que ha atacado de manera principal, ¿no? a gente mayor, ¿no? y que ha estado asociada a estas tasas de mortalidad, como no son tasas de mortalidad altas, pero ¿no? grupos, ¿no? específicos que han sido como muy vulnerables. Claro, la reflexión surgió más por el lado de la mortalidad, pero creo que sería un contrapunto muy, muy importante hacer algo sobre el tema de la natalidad, me parece. Toda la razón. Creo que con eso ya fue una muy buena conversación. Al final, Gracias. Con los cuchillos que ofreció Francisco, nos fuimos a Heidegger. No pude aguantar, perdón. No, encantado. Bueno, entonces les agradecemos a todos por venir. Ha sido un espacio de reflexión muy abstracto y que demuestra un poco cómo el debate filosófico es muy vivo y muy relevante también en esta época. Le quiero agradecer a Daniel por su tiempo, por compartir con nosotros, ha sido muy especial. Y también a Sebastián por ser el moderador de esta charla. Esperamos que tengamos una charla parecida en el futuro prontamente. Y bueno, a todos muchas gracias por unirse y espero que sigan atentos a lo que sigue saliendo de esta iniciativa de Quilas y de posibilidades urbanas y que nos escriban y nos cuenten qué más quisieran aprender, etcétera, o podríamos tener discusiones, pero estamos muy agradecidos también porque ustedes estén aquí, lo hacen posible, y también a nuestros expositores. Muchas gracias y buenísimas noches para todos. Gracias, Daniel y Sebastián. Muy agradecido por el espacio. Muchas gracias a ti, Daniel. Un honor siempre tenerte. Adiós.